Hoy vamos a hablar de un tema que parece que es, pero no es. Es un tema que pues viene desde los orígenes de la Biblia y yo le puse por nombre la ofrenda, sacrificio y separación. Y no se refiere propiamente a la ofrenda de recursos, sino vámonos al libro de Hebreos. Vamos a empezar con el libro de Hebreos, vámonos al capítulo 11 y vamos a leer el versículo 4. En este capítulo de Hebreos, se refiere al tema de la fe. Vienen personajes que fueron reconocidos por el Señor precisamente por esa fe tan grande que tuvieron, esa fe para poder cumplir con lo que el Señor les mandó a hacer. Algunos de ellos, o la mayoría de ellos, ni sabían en qué iba a parar todo el tema. Pero lo que sí sabían era que el Señor no les iba a fallar. Y nosotros, así también, debemos estar confiados de que el plan que el Señor tiene para cada uno de ustedes y para mí, el Señor no va a fallar. Es un plan que se va a cumplir. Es un plan en el que nosotros, de acuerdo a lo que dice el Señor, quiere que veamos más allá de lo que está enfrente de nuestras narices. Porque a veces, pues, nos encerramos o nos quedamos estacionados en la situación que estamos viviendo el día de hoy y estamos perdiendo de vista todo lo que hay más allá de este momento. Es cierto, la Escritura dice que vamos a padecer tribulaciones, vamos a pasar situaciones, circunstancias, conflictos, problemas, pero para eso el Señor nos está preparando, para eso el Señor nos está equipando, para poder salir adelante y que nuestros ojos no estén estancados en lo que estamos viviendo el día de hoy o en lo que estamos viendo el día de hoy. Nosotros tenemos que ver más allá. Es como, por ejemplo, ahorita pues vemos el sol. Ayer también había un sol en la mañana muy padre, un sol agradable. De repente se nubló y se vino la lluvia, ¿sí? Y muchas personas pues estacionaron en la lluvia. ¿Qué aguacero? ¿Cómo quedó? Se me metió el agua, etcétera. Pero no pensamos en que sin esa agua, pues los árboles, las plantas, los animales no iban a crecer. Entonces el Señor quiere que nuestra mirada siempre esté puesta más allá de lo que es nuestra circunstancia de hoy. Y en este capítulo de 11, que nada más vamos a leer un versículo, el versículo 4, pero se le da reconocimiento a estos hombres y mujeres de la fe. Y yo les recomiendo que lean ese capítulo y tomen nota para que vean por orden cómo se fueron dando los eventos de estas personas llamadas de la fe. Vamos a leer el versículo 4. Yo voy a estar leyendo la nueva versión internacional. Y dice el versículo 4: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Aquí se está refiriendo precisamente a que el Señor quedó complacido con la ofrenda de Abel. Si hacemos un poquito de historia, Abel era, por decirlo así, en términos modernos, era ganadero. Él se dedicaba a tener sus rebaños, sus ganados, y su hermano Caín era agricultor, se dedicaba a sembrar la tierra. Abel, por la misma actividad, era una persona nómada, o sea, andaba moviéndose de un lugar a otro, pues cuidando su rebaño, cuidando sus ganados, mientras que Caín era una persona más sedentaria, porque tenía un solo lugar que estar cuidando. Esto a nosotros nos habla también de una enseñanza. El Señor quiere que estemos movidos, que no nos estemos estacionados, así como hablábamos ahorita, estar estacionados en una circunstancia, en una situación. El Señor quiere que andemos movidos, buscando dónde esté el alimento precisamente para el ganado. Y también se refiere a la ofrenda. Dice que Abel
le entregó al Señor una ofrenda, Caín primero entregó su ofrenda. Y aquí la ofrenda es un regalo, la podemos considerar como un regalo, la podemos considerar como un presente, como un tributo, como un sacrificio. Y si es cierto, apareció por primera vez en el Antiguo Testamento, precisamente en Génesis 4, si quieren nos vamos ahí ahorita vamos a ir, pero bueno, en Génesis 4:3 es donde aparece por primera vez. Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces, la ofrenda puede considerarse como un don, un presente. Y aquí también haciendo un poquito más de historia para que vayamos viendo qué es la ofrenda. Podemos recordar que Jacob, cuando iba de regreso a su casa después de 20 años, se iba a encontrar con Esaú y tenía un sentimiento de culpa por lo que había pasado. Si recordamos, Jacob pues le ganó la primogenitura precisamente a su hermano, a Esaú. Y entonces iba de regreso y ese sentimiento de culpa hacia su hermano, hacia Esaú, era culpa y temor por lo que había hecho, le motivó ¿a qué? A ofrecer, a enviarle un gran presente, a enviarle cabras, camellos y otros animales. Esto también viene en el libro de Génesis, el capítulo 32. Pero aquí nosotros, más que una ofrenda, pues a lo mejor lo que podemos entender es que pues ya no es tan ofrenda, ¿verdad? Como tenía miedo, tenía temor de que Esaú se fuera a cobrar lo que le había hecho, pues a lo mejor estábamos hablando posiblemente de un soborno, ¿no? Dice, le voy a mandar unos animalitos para calmar el enojo y que no me vaya a hacer daño. Entonces, vemos aquí también como una especie de ofrenda, pero que no es propiamente una ofrenda, sino ya hay aquí un interés. También, cuando Jacob le ordenó a sus hijos que le llevaran presentes, precisamente aquí también le llevó presentes para, pues, confirmar que estaba a sus órdenes, que a su disposición. Y luego también nos damos cuenta que cuando en la época del rey Salomón, pues a verlo, por escuchar la sabiduría de Salomón, todo el mundo le llevaba presentes. Y estos presentes eran cada año que iban a visitar a Salomón, le llevaban sus presentes. Entonces, podemos ver que pues la ofrenda, como dice la Escritura, se refiere a los presentes, se refiere a los regalos, se refiere también a los tributos. El rey David, cuando venció a los moabitas, los sometió y ellos estuvieron sujetos ¿a qué? A entregar tributos también. Moción del tabernáculo le pidió también al pueblo que le dieran materiales, pero material de destrucción del tabernáculo. Entonces, vemos cómo la ofrenda también la podemos considerar como donativos, como contribuciones precisamente para el Señor. Pero en el caso que estamos viendo, pero no es, porque cuando uno le hablan de ofrenda inmediatamente piensa en dinero. Y no, vemos cómo el eje central de la ofrenda, el eje central de lo que estamos viendo ahorita en el caso de Abel, es la entrega total a Dios, una entrega total del corazón y de la vida de la persona que está ofrendando. Ahora sí, vámonos a Génesis capítulo 4. Damos un tiempo, Génesis. Vamos al capítulo 4 de Génesis y vamos a leer del versículo 2 al versículo 10. Dice el versículo 2, después dio a luz a Abel, aquí está hablando de Eva, dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. El 4, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo.
El 6 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Bueno, aquí lo que vemos es precisamente la actitud de Abel y la actitud de Caín. Lo que separó a estos hermanos no era la actividad, no era el tipo de ofrenda que le dieron al Señor. Lo que separó, lo que fue diferente fue la actitud de lo que le entregaron a Dios. Mientras Caín dice que le entregó los frutos de la tierra, yo me imagino que ha de haber sido algo pues desinteresado, así, bueno, pues le entrego. Dice que Abel le entregó lo mejor de lo que tenía. Se tomó el tiempo para escoger, se tomó el tiempo para revisar lo que le estaba entregando al Señor. O sea, la actitud es diferente. Y nosotros aquí debemos tomar esa enseñanza. Una enseñanza donde decimos, no, pues yo se lo entrego al Señor, y yo se lo entrego al Señor, y yo se lo entrego al Señor. Pero a veces tenemos una actitud como si el Señor fuera un basurero. Y nosotros, no, pues yo se lo entrego al Señor, y yo se lo entrego al Señor. Y lo que la Biblia nos está diciendo, la Escritura, es que nosotros debemos tener una actitud diferente. Una actitud de seleccionar. Cuando uno va al súper, yo no sé si todos van al súper, pero yo sí voy al súper. A mí sí me mandan al súper. Cuando voy al súper, a mí me gusta escoger, ¿verdad? Porque generalmente está toda la fruta y la verdura, se ve pues muy padre, pero si tú te acercas muchas veces y le das la vuelta, pues ya como que tiene ahí un piquetito, como que tiene una manchita. Entonces, uno cuando va a escoger, o no necesariamente al súper, va uno a escoger ropa o zapatos, pues pocas veces llega uno, ve los zapatos y sin probárselos se los lleva. O la ropa igual. Generalmente uno llega, los ve el diseño, ve como con la comida, ve de qué se trata, que no tenga ningún defecto, y si tiene defecto pues pide otro, en fin, o sea, tenemos mucho cuidado en lo que escogemos. Ese mismo cuidado nosotros lo tenemos, o lo debemos tener precisamente hacia quién, hacia el Señor. La actitud de Abel de escoger, y yo lo veo, dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. O sea, a lo mejor la iniciativa fue de Caín. Caín dijo, no, pues yo le voy a entregar al Señor esto. Pero Abel hizo algo más. Dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. En la Reina Valera dice, lo más gordo de ellas. Y ahorita vamos a ver por qué habla de la grasa y de lo más gordo. Dice, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció, y bueno, ya la historia de Caín es aparte, y pues mató a Abel. En Levítico 3:16, allá adelantito, ¿sí? Levítico 3:16, y yo les recomiendo que ya dejen ahí su Biblia. En Levítico 3:16 nos dice, aquí está hablando precisamente de el sacrificio o las ofrendas de paz. Dice, entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Y aquí viene una parte que quiero que nos grabemos. Toda la grasa pertenece al Señor. Lástima que nada más lo dice aquí, en lo que es el sacrificio, ¿verdad? Porque si fuera de otra manera, caray, aquí estaríamos como corredores, ¿sí? Pero fíjense lo que dice,
toda la grasa pertenece al Señor. Se supone que la grasa es lo mejor del animal. Digo, ahorita ya sabemos que no tanto, ¿no? Porque colesteroles y... sí. ¿Ya? Pero aquí lo que dice la Escritura, toda la grasa le pertenece al Señor, lo mejor del ganado. Y esto, la grasa al quemarse es lo que provoca el aroma agradable para el Señor. En el 17 dice, este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, donde quiera que habiten, no se comerán la grasa ni la sangre. Este es un estatuto del Señor. Y lo que el Señor dice es, todo lo que se escoja tiene que ser lo mejor. Nosotros al Señor tenemos que ofrendarle lo mejor de nosotros. Es cierto que todos tenemos todavía un corazón imperfecto, que tenemos una vida pues también que no es perfecta, pero dentro de ese esfuerzo, de ese trabajo que nosotros estamos haciendo cada día de la mano del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros pues estamos permitiendo que el Señor vaya moldeando nuestro corazón y que todas aquellas imperfecciones se vayan haciendo a un lado. Cada vez que nosotros nos damos cuenta de que algo que no funcionaba en nuestra vida, algo que era un mal hábito, algo que era un mal rasgo de carácter de nosotros, se está desechando, significa que le estamos entregando al Señor algo mejor. Nosotros, es cierto, le entregamos a Jesucristo un día el corazón, al llamarles nuestro Señor y Salvador. Un día se lo entregamos. Y se lo entregamos como estaba, todo sucio, herido, lastimado, lleno de imperfecciones, lleno de cosas malas. Así se lo entregamos. Y por fe declaramos que éramos nacidos de nuevo, que Él nos estaba dando un nuevo corazón. La Escritura dice que nosotros ahora ya no tenemos un corazón de piedra, que tenemos un corazón de sangre y de carne. Gracias. Entonces, nosotros podemos ahora, en ese trabajo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cada día le estamos entregando algo nuevo, algo diferente, un poco corregido. Algunos de ustedes van a decir, oye, pues yo no se lo he podido entregar porque sigo con este problema que no puedo lograr sacarlo de mi vida. No importa. El hecho que nosotros hayamos decidido seguir el camino de la santidad, el camino de la purificación, pues no significa que ya estemos para nosotros, a nuestros ojos y en nuestro esfuerzo santificados y purificados. La Escritura dice que el Señor ya nos santificó a nosotros y también nos dice que hemos sido purificados, estamos siendo purificados por el lavamiento de la palabra. Entonces, esto significa que nosotros vamos avanzando en esa conformación que el Señor está haciendo de nuestra propia vida, a pesar de nuestros propios esfuerzos. Dios sigue trabajando en nuestra vida, Jesucristo sigue trabajando en nuestra vida, el Espíritu Santo nos sigue impulsando, aunque a veces nosotros estemos pues a lo mejor cansados o estemos aburridos, enfadados o a lo mejor estemos hasta tristes, pero el Señor sigue trabajando en nosotros. Esos momentos temporales que nosotros llegamos a vivir es donde nuestro corazón todavía no está funcionando al 100%. Donde necesita todavía ese trabajo de la mano del Señor. Pero nosotros estamos trabajando en eso. Entonces, del corazón se genera la sangre. Es donde se está bombeando la sangre que nos mueve a todo el cuerpo. Y en Levítico 17:11 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Viendo nosotros lo que pasó con el pueblo de Israel, pues nos podíamos preguntar, ¿cómo puede un pueblo impío acercarse a un Dios santo? ¿Cómo una persona impía puede acercarse a un Dios santo? ¿Cómo cada uno de nosotros, los que no nacimos, bueno, inclusive hasta los que nacieron, en un hogar cristiano, hubo un momento en que tuvimos que entregarle nuestro corazón al Señor? Hubo un momento en que nosotros tuvimos que rendirnos ante Él, reconocer su soberanía, reconocer su
majestuosidad, y también reconocer que solamente Él tenía y tiene el poder para perdonar toda nuestra vida pasada. Todos llegamos a ese momento. ¿Cómo es que una persona impía podía acercarse a Dios? Bueno, en el tiempo que estamos hablando del pueblo de Israel, por eso Moisés escribió el libro de Levítico. El libro de Levítico se refiere como la ley de sacerdotes y de las ofrendas. Es un libro donde se establecen todo lo que los sacerdotes tenían que hacer, es un libro de los levitas también, y es la guía de Dios en el Antiguo Testamento para que la nación de Israel tomara el camino que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque a través de este libro de Levítico Dios les iba a enseñar a adorar, les iba a enseñar a servir y también les iba a enseñar a que fueran obedientes al Señor. Entonces, este libro es un libro importante. Detalla también la clase de sacrificio, de obediencia necesarios para disfrutar de una relación personal con el Señor. Yo la primera vez que leí el libro de Levítico, bueno, se me hacía así medio complicado, pura matanza, sangre, sacrificios, pero la verdad es que uno, cuando empieza a entender lo que Dios les estaba mostrando al pueblo de Israel, para que lo conocieran, para que lo adoraran, para que le sirvieran, para que lo obedecieran, eran reglas para que el pueblo de Israel se pudiera comportar como nación. Como nación. Así nosotros, desde que conocimos al Señor, desde que empezamos a estudiar las Escrituras, pues nuestro comportamiento también ha ido cambiando. Nuestro carácter ha ido cambiando, nuestra forma de pensar ha ido cambiando, nuestra manera de ver las cosas ha ido cambiando, hasta el lenguaje que nosotros usamos ha ido cambiando. Y no me refiero a un lenguaje pues totalmente religioso, ¿verdad? Sino a un lenguaje en donde nosotros podemos hablar con libertad y entendemos lo que estamos diciendo. No estamos hablando nada más así por decir, sino que el Señor cambia nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros estemos mostrando el amor que Él ha puesto en nosotros. Y eso solamente se puede si nosotros hablamos y damos el ejemplo. Si nosotros nada más hablamos del Señor, pues no nos van a creer. Necesitamos estar hablando y con nuestra vida dando testimonio que efectivamente el Señor mora en nosotros. Entonces, vemos cómo este libro era para ordenar al pueblo de Israel, para que disfrutaran de una relación personal con el Señor. Desde aquí ya se establecía esa relación personal que el Señor quería tener con el pueblo de Israel, una relación que se perdió, ¿por qué? Por el pecado de Adán. Y ahí también en el libro de Levítico viene una parte donde dice, santos serán, porque santo soy yo, Jehová su Dios. Entonces el Señor también le está diciendo, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo, porque yo soy su Dios, y ustedes tienen que reflejar lo que yo soy como mi pueblo. Entonces, al principio de Levítico nosotros vemos cómo Dios está haciendo las provisiones para su pueblo, para que su pueblo se acerque precisamente en adoración al Señor. Y también aquí el Señor lo que nos muestra es que cada uno de los habitantes, cada uno de los integrantes del pueblo de Dios, en cada uno de sus corazones existía un sentimiento de culpa, un sentimiento de una necesidad de hacer algo para asegurar el perdón. Para asegurar el perdón. Hay que recordar también que el Señor había mostrado también lo que sucedía cuando el pueblo se desviaba. La ira de Dios estaba a la mano, a todos les llegaba directamente. Nosotros hoy, por Jesucristo, nosotros ya no estamos a la mano para que la ira del Señor se descargue sobre nosotros, porque nosotros tenemos un intermediario, que es Jesucristo, entre Dios y nosotros. Pero aquí el Señor, cuando se enojaba con alguien, bueno, pues así le iba. Entonces, vemos cómo, a diferencia del pueblo de Israel, ellos también empezaron a pescar cosas de los pueblos que los rodeaban. Los paganos, por ejemplo, ellos servían y adoraban a sus dioses,
Ellos ofrecían sacrificios en el altar a sus dioses. ¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta que nada podían hacer para perdonar sus pecados. Y el pueblo de Israel empezó a hacer lo mismo. También ofrecer sacrificios a dioses paganos. Empezó la idolatría de lo que veían alrededor de sus pueblos. Por eso también la Escritura a nosotros nos exige que estudiemos las Escrituras. Que estudiemos las Escrituras para no ser blanco de doctrinas de hombre, no ser blanco de doctrinas falsas, de mentiras, de costumbres que nosotros hemos ido desechando, ¿verdad? Y que quieren volver otra vez a jalarnos. Es necesario, importante que nosotros estudiemos las Escrituras para que esa ancla que es Jesucristo nos mantenga firmes ante cualquier viento de doctrina, de falsas enseñanzas, de costumbres, y que nosotros verdaderamente seamos libres. Entonces les decía que los paganos ofrecían en el altar sus sacrificios. Sacrificios, pues a dioses que, como dice la Escritura, que no oyen, no ven, no sienten, no se mueven, son imágenes, son piedras, maderas, tal vez como nosotros antes también estábamos y adorábamos esas imágenes. Hoy, gracias a Dios, nos damos cuenta que eso nos sirve. El único que nos escucha, ¿quién es? El Señor. El único Dios vivo y verdadero. Es el único que sí nos escucha, el único que sí nos responde y el único que nos muestra por qué caminos andar. Ellos debían hacer expiación en relación con el perdón de Dios. El Antiguo Testamento menciona esta palabra, expiación. La palabra expiación significa cubrir. Y Levítico le dice al pecador hebreo que lleve una ofrenda por su culpa al sacerdote. Y ahí también en Levítico 6:7 dice, quien hará expiación ante el Señor por esa persona y cualquier cosa por la que haya hecho culpable le será perdonada. Aquí lo que estamos viendo también es que se habla de una santidad temporal. Esos sacrificios que ofrecían el pueblo de Israel, que llevaban al sacerdote, era una santidad temporal. Tenían que repetirlo, había sacrificios de todos los días, había sacrificios cada año, había sacrificios que se hacían cada mes, pero era obtener una santidad temporal. A lo mejor como nosotros también, cuando antes decíamos, no, pues hoy sí me voy a portar bien y no voy a decir malas palabras, no voy a ofender a nadie, voy a ser amigable con todos, voy a ayudar a los que necesiten. Era una santidad temporal, pero también era una santidad que no venía de parte del Señor. Pero era el proceso por el cual el pueblo de Israel se estaba santificando. En algunos países todavía, por ejemplo en la India, las madres dicen que arrojan todavía a los bebés al río Ganges, ¿sí? Para apaciguar la ira de los dioses. Y a pesar de que el gobierno ha tratado de modificar un poco ese tipo de culturas, pues la gente lo sigue haciendo. O sea, le tienen más temor. Y digo, son personas que viven atadas. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios de que Él nos enseña la libertad, de que no estemos atados a nada ni a nadie, sino solamente a Él. Entonces, la expiación es cubrir. Los paganos no podían ver más allá de sus sacrificios. Pero nosotros cuando entendemos que los sacrificios son o eran solo representaciones simbólicas, ¿sí? Eran solo representaciones simbólicas. Esto nos llevaba y ya estaba apuntando ¿a qué? A que el sacrificio tenía que llegar a un hecho supremo, a un sacrificio perfecto, para quitar el pecado de todo mundo, y esto se tenía que llevar a cabo en un lugar llamado el Calvario.
todos los sacrificios, vemos, apuntan al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dice el libro de Juan. Y también nos dice que el pecado puede ser perdonado, pero debe recibir su pena, debe recibir su paga, porque la paga del pecado es muerte, dice el libro de Romanos. Y el pecado nos impide acercarnos a Dios porque Dios es tan puro. Y a veces nosotros estamos tan sucios, o estábamos más sucios por el pecado, que era difícil acercarnos a Dios. De nosotros hacia Él, Dios siempre está dispuesto a que uno llegue y se acerque y le hable, pero para tener esa comunicación personal con el Señor, necesitamos la ayuda de Jesucristo. Necesitamos primero que nada nacer de nuevo para poder tener esa relación personal con el Señor. Entonces, no puede haber una comunión entre Dios y un pecador que no haya recibido a Cristo. Porque si bien es cierto, todos todavía seguimos pecando, aunque pues lo vamos haciendo ya en una menor medida, nos vamos despojando de todo aquello, la comunión con el Señor se nos da por medio de Jesucristo. Y también lo que sabemos es que la única manera en que nosotros podíamos ser perdonados era a través de ¿qué? Del sacrificio. Pues sin derramamiento de sangre no iba a haber perdón de pecados, no iba a haber remisión de pecados, como dice Hebreos. Entonces aquí en Levítico se describen 5 tipos de ofrendas. Y Dios quiere que nosotros entendamos cómo en esa época la terrible realidad del pecado era o llevaba al pueblo de Israel a que tuvieran que sacrificar cada día, precisamente para estar limpiando todos esos pecados. Entonces, en los primeros 6 capítulos del libro de Levítico vienen descritas estas 5 tipos de ofrendas que vamos a ver rápidamente. Y vamos a empezar con la primera, que es el holocausto, que esto viene en el primer libro en el primer capítulo de Levítico. El holocausto o la ofrenda quemada. ¿Y esto qué significa? Significa la entrega de Cristo para el mundo. Un sacrificio, el holocausto, la ofrenda quemada, es un sacrificio, ¿sí? La segunda es la ofrenda de cereal, o la ofrenda de la comida, que viene en el segundo capítulo de Levítico. Este es el servicio de Cristo en la vida. La tercera es la ofrenda de paz, es la tranquilidad, la serenidad de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, viene en el capítulo 3 de Levítico. La cuarta es la ofrenda del pecado. Esta es la sustitución de Cristo por el pecado. Esto viene en Levítico 4 y 5. Y la última es la ofrenda expiatoria, la ofrenda de transgresión o sacrificio por la culpa. Esta es la satisfacción de Cristo por las demandas de Dios hacia nosotros. Y esto viene desde Levítico, el capítulo 5, hasta mediados principios del capítulo 6. Las ofrendas comienzan con el holocausto, ¿sí? Y van a terminar con la ofrenda expiatoria. Se empieza con el sacrificio y termina con una ofrenda por la culpa, una ofrenda por la expiación, por el perdón de los pecados. Y el holocausto, como nosotros lo entendemos, es Cristo ofreciéndose a sí mismo. ¿Por quién? Por todos nosotros. Es Cristo ofreciéndose por nosotros. Él se ofreció en el mismo lugar, en nuestro lugar, en nuestra posición. Cristo tomó nuestra posición, una posición a la que nosotros ya estábamos sentenciados, una posición a la cual nosotros ya estábamos juzgados y que ya también nosotros teníamos una pena que pagar. Ese lugar, Cristo nos dijo, quítate y yo me pongo. Él se ofreció sin mancha a Dios en un tipo de ofrenda diaria. O sea, diario Jesucristo se había ofrecido por nosotros. Diario nosotros estamos cubiertos por la sangre del Cordero. En Levítico 1:4 dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación.
ponían la mano porque se suponía que a través de poner la mano se estaba colocando el pecado, ¿no? Y esta fue una ofrenda de dedicación, una ofrenda de devoción. ¿Y por qué primero? Porque es primero, porque primero es el sacrificio. Primero se tenía que sacrificar para que después siguiera lo demás. Sí, primero se sacrificó. Si nos recordamos también lo que Dios le dijo a Moisés para la salida del pueblo de Hebreo, dice: mata estas ovejas sin mancha, menores de 1 año, con la sangre marca las puertas. Nadie comienza con Dios hasta que todo nosotros se lo hayamos cedido a Él. Nada. Entonces, todo surge ¿con qué? Con el sacrificio. Todo surge con el sacrificio. En el Levítico 1:3 dice: si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. En la Reina Valera dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces vemos aquí cómo habla también de la voluntad. Uno tenía que tener ese deseo de ofrecer precisamente ese sacrificio, de ofrecer el animal para el holocausto. Y ahí es como empezaba precisamente todo el proceso de las ofrendas. Y este era el sacrificio más antiguo, lo más común que había en ese tiempo. La dedicación es parte nuestra. Nosotros tenemos, como dice aquí, por voluntad nosotros le entregamos al Señor. Esa es la parte nuestra, la dedicación. La consagración viene de parte del Señor hacia nosotros. Nosotros nos dedicamos a Él y el Señor consagra nuestro servicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es nada más que nosotros estemos trabajando con el Señor por trabajar, o porque Él nos dice: oye, trabaja, sírveme a mí. Nosotros le servimos, pero Él va a consagrar precisamente lo que nosotros estemos haciendo. Por eso es tan importante que cuando uno recibe el llamado, sea obediente. Porque si uno sirve con el llamado, el Señor va a consagrar ese llamado. Ayer conocimos una persona que dice que recibió un llamado de pastor, pero que no lo quiere ejercer. Y yo no sé por qué, cuando alguien habla de pastor, uno tiene malos pensamientos. O hablan de misioneros, también tienen malos pensamientos. Dicen: no, yo no quiero ser misionero porque yo no me quiero ir a ensuciar. Uno piensa que ser misionero es que Dios lo va a mandar, no sé, a Dallas, o que Dios lo va a mandar a Nueva York, o que Dios lo va a mandar a Washington, o que Dios lo va a llamar a Denver, ¿no? Ser misionero es donde Dios te ponga. Dios te puede poner, a lo mejor sin ir muy lejos. Te puede mandar aquí a la sierra, te puede mandar exactamente ahí a la vuelta, ¿verdad? A San Juan de Dios, te puede mandar a otros lugares. Entonces, a tu casa. Entonces, nosotros a veces cuando alguien habla del pastor, un llamado de pastor, un llamado de misionero, inmediatamente uno tiene malos pensamientos. Yo no sé por qué. Pero ayer conocimos una persona que nos decía que él recibió el llamado, pero que no lo quiere ejercer porque no se siente listo. Entonces, cuando nosotros dedicamos nuestro servicio al Señor por el llamado, porque a veces no tenemos el llamado y estamos haciendo cosas que pues, finalmente terminan o frustrándonos o cansándonos. Cuando tenemos el llamado y lo hacemos, el Señor va a consagrar nuestro servicio. Él se va a encargar de que nosotros tengamos descanso si es que no lo hemos tenido, que tengamos la provisión que necesitamos. Conságrame ahora a tu servicio, Señor, por el poder de tu gracia, que mi alma alce la mirada con una esperanza firme y mi voluntad se pierda en la tuya. Señor, toma mi vida y conságrala a ti. Esto es un holocausto. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando estamos sacrificando nuestra carne, que el Señor nos dice: oye, vele a compartir una palabra en lugar de irte al cine. Vele a ayudar a fulano de tal que está ahorita pasando una situación complicada en lugar de irte a los tacos. Sí, sacrificio, ¿no? Sacrificio, ¿eh? Sí, ¿no?
Ese es el sacrificio. La segunda ofrenda es la ofrenda de cereal, que viene en el 2 capítulo de Levítico. Y este es el sacrificio de la devoción diaria, porque es la ofrenda de cereal, la ofrenda de la comida. Y pues todos comemos todos los días, a lo mejor no las 3 veces, porque tengamos alguna limitación de presupuesto o de la dieta, pero todos comemos todos los días. Entonces esta es una ofrenda diaria. Así como el holocausto tipifica a Cristo por el sacrificio de su muerte, esta ofrenda tipifica a Cristo en la vida, porque todos los días hay que estar comiendo para que veamos que estamos vivos. Y aquí se habla de la harina, se habla de la harina fina. ¿Y qué representa la harina fina? La harina fina habla del carácter de Cristo. Un carácter de perfección en el pensamiento, de perfección en la palabra, de perfección en la acción. La harina fina, el carácter de Cristo, un carácter perfecto. Y nosotros pues debemos alimentarnos precisamente de esa ofrenda de cereal. Ofrecerla tratando de ser lo mejor posible en nuestro pensamiento, en la palabra y en nuestras acciones. Como decimos, no podemos nosotros estar estudiando la Escritura y no hacer nada que no se refleje en nuestra propia vida. Cuando uno estudia verdaderamente la Escritura y a uno le cae el 20, por eso decimos, lo que decimos al principio, no sé, un día me decía alguien, no, ya no digas esa recitación. Y le digo, pues no es una recitación, piensa lo que estamos diciendo, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios que me está hablando a mí, también te está hablando a ti, también nos habla a nosotros. Y escuchamos, estudiamos, entendemos, recibimos, practicamos la palabra del Señor. Cuando uno estudia la Escritura y le empieza a caer el 20 de lo que está leyendo, claro que la conducta empieza a cambiar, la mente se empieza a renovar. La palabra no es estática, la palabra se mueve dentro de nosotros y nuestra conducta, claro que cambia. Ya no somos los mismos como cuando recibimos al Señor, hemos venido cambiando, físicamente también, pero también hemos venido cambiando en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar. Entonces, nosotros debemos alimentarnos todos los días de esta ofrenda de cereal. Una ofrenda para tratar de ser como Cristo, perfectos en pensamiento, perfectos en palabra, perfectos en acción. Debemos ir a Él primero con todo nuestro sacrificio, con toda nuestra vida, y después seguimos viviendo con nuestra continua ofrenda de cereal. Es lo mejor de nosotros. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, le estamos dando, aunque nosotros nos veíamos como trapos de inmundicia, para el Señor es un gran regalo que nosotros nos entreguemos a Él. Es un gran regalo. El Señor a nosotros nos ve valiosos, nos ve hermosos. Es nuestro regalo. Pero primero debemos ofrecer el holocausto, la ofrenda sacrificada, que es nuestra propia vida. La tercera ofrenda es la ofrenda de paz. Viene en el capítulo 3 de Levítico, y aquí dice que Cristo es nuestra paz. Hay una escritura en Efesios 2:14, no la busquen. Dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Un muro de enemistad que nos separaba, ¿con quién? Con el Señor. Nosotros estábamos apartados de Dios por el pecado. Cuando recibimos a Cristo, nosotros se derribó ese muro y nosotros ya podemos tener nuevamente esa relación. Reconciliamos la relación con el Señor. Y sabemos que aquí Jesucristo hizo la paz por medio de la sangre en la cruz. Hay otra escritura ahí en Colosenses 1:20 también que dice, y por medio de Él reconocer consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.
Y esta ofrenda, la ofrenda de paz, ¿qué representa? Representa el compañerismo, representa la amistad, la comunión con Dios. Es una ofrenda de acción de gracias. Por eso cuando oramos nosotros le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros, por todo lo que hemos recibido, también por lo que no nos ha dado o lo que no hemos recibido, porque a lo mejor no ha sido el tiempo. ¿Quieres decir algo, George? Y luego tenemos la siguiente ofrenda, la ofrenda del pecado, que viene en los capítulos 4 y 5 del Levítico. Aquí nos muestra a Jesús en la cruz, en el lugar del pecador. En esta ofrenda vemos un reconocimiento del pecado. Y fíjense cómo las cosas no eran nada más así por casualidad. Tenían que ofrendar periódicamente, porque era la única manera en que reconocían que eran pecadores. Era la única manera en que reconocían que eran pecadores. Si no lo hacían, si nada más era una vez, bueno, pues ahí seguían. Pero tenían que hacerlo cíclicamente, cada determinado periodo, para reconocer que eran pecadores. En esta ofrenda vemos un reconocimiento del pecado. Voy a leer ahí Levítico 4, dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurre en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Aquí lo que nos está diciendo es que, pues a veces sin darse cuenta uno también comete pecado. Pero eso no nos exenta a nosotros, como tampoco exentaba al pueblo de Israel de equivocarse o por ignorancia. Tenían, y si era del sacerdote, de parte del sacerdote ungido, el sacerdote también tenía que ofrecer su sacrificio, tenía que ofrecer su ofrenda. Esta ofrenda, la ofrenda para el pecado, es una ofrenda para expiación. En las otras ofrendas, en las que hemos visto, en las otras tres, la que vimos de la paz, la que vimos del cereal y la que vimos del holocausto, el ofrendador viene como adorador. Él viene como adorador. Pero aquí, en la ofrenda por el pecado, viene como un convicto, como un criminal. ¿Sí? Nosotros éramos como criminales. Y éramos como criminales, ¿por qué? Porque ¿cuál era el fin de nuestra vida? La muerte. ¿Cuál era el fin de nuestra alma? El infierno. Éramos como criminales. Dios nos hace responsables de nuestro pecado. Y nosotros éramos como criminales que íbamos a ser juzgados, declarados culpables y sentenciados a muerte. Y esto es cosa seria, muy seria, muy seria. Muchas personas ven en la cosa del pecado como, bueno, pues sí, mentí, pues sí, fui infiel, pues sí, robé. Es cosa seria esto del pecado, muy seria, muy, muy seria. Y nosotros vemos que la única razón por la que fueron sustituidas todas estas ofrendas es porque la sangre del perdón se derramó, la sangre de Cristo. Dios aceptó la única ofrenda de su Hijo, Y nosotros vemos cómo en Cristo los nuevos nacidos aceptamos el sacrificio de Cristo para nuestra vida. Fíjense, los que no conocen a Cristo, ¿qué es lo que hacen? Cada periodo en que hay una celebración, ¿qué es lo que hacen? Van ¿a qué? A ofrendar, ¿no? Van a ofrecer. Y ofrecen que mandas y ofrecen cosas. Ellos ofrecen. Los que nacimos de nuevo, a nosotros se nos ofreció un plan de salvación.
Nosotros no fuimos a ofrecer. ¿Sí me explico? A nosotros se nos ofreció un plan de salvación, algo que nos iba a salvar. Las personas que no conocen a Cristo están constantemente que ofreciendo dinero, que comprando indulgencias, que comprando lugares cerca del cielo, no en algunos templos. Ellos están ofreciendo. Y vean lo valioso que es, lo importante que es la salvación para nosotros. Cómo debemos valorar el sacrificio de Cristo. A nosotros se nos ofreció la salvación. Se nos ofreció. Y vamos a ver la última ofrenda, la ofrenda expiatoria, o el sacrificio por la culpa, que viene en el capítulo 5 y 6 de Levítico. Cristo aquí ha tenido cuidado de nuestro comportamiento con los demás. La sangre de la ofrenda, de esta ofrenda por la culpa, limpia nuestra conciencia. Y aquí también nosotros vemos que muchas veces los delitos que cometieron o las ofensas que nos hicieron a nosotros muchas veces se revierten a la persona que ha hecho daño. Pero aquí la Escritura dice que no solamente se regresa a la ofensa, sino que hay que añadirle su 20%, la quinta parte. Ahí en Levítico 6:5 dice: o cualquier otra cosa por lo que haya cometido perjurio, así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Con esto el causante es perdonado, pero el ofendido se convierte en un verdadero ganador. Entonces, nosotros aquí también lo que debemos tener cuidado es de no estar seguros de que nuestra conciencia, de que nuestro esfuerzo, de que nuestros pensamientos, nuestras ideas son mejores que lo que el Señor dice. Debemos ser humildes en reconocer que el Señor está por encima de todas nuestras grandes cosas, nuestros grandes logros. Hay que recordar que cada éxito que nosotros o cada logro que nosotros vayamos teniendo en la vida no es por nuestros propios méritos. Alguien, principalmente el Señor, pero alguien que está atrás de nosotros, nos ha estado apoyando, nos ha estado impulsando. Los niños, por ejemplo, en la escuela, ellos tienen a sus padres que los están impulsando para que sigan. Y tienen logros y los niños están contentos por esos avances, pero realmente Dios es el que está haciendo todo y Dios está usando a los padres precisamente para que estén impulsando a sus hijos a alcanzar esos logros. O sea que los hijos tampoco pueden sentirse así muy flamitas de que tienen logros, porque tienen que reconocer primeramente a Dios, pero también tienen que reconocer que alguien los está impulsando, alguien los está moviendo. Vemos que Dios está en otro nivel. Nunca nosotros vamos a poder comprender la santidad del Señor. Y vemos también que ninguno de estos sacrificios u ofrendas perdonó el pecado. Y todo esto apuntaba al único sacrificio perfecto, que era el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El sacrificio que Dios aceptó por tratarse de su único Hijo. Vemos que todos los animales que se ofrecieron en el sacrificio, pues no eran más que períodos temporales. Yo creo que aquí sí los ganaderos sí ganaban buena lana, ¿no? Pues estar mandando, y como me imagino que todos eran muy pecadores, pero muy pecadores, ¿sí? Pura calidad. Entonces, Cristo trae la ofrenda para nosotros por el perdón de nuestros pecados. Nosotros recibimos un gran regalo por medio de la salvación. Recibimos un regalo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Recibimos un regalo cuando nosotros decidimos nombrarlo nuestro Señor y Salvador, cuando verdaderamente es el Señor y Salvador de nuestra vida, no nada más que lo digamos de palabra, sino que verdaderamente Él ocupa el reinado dentro de nosotros, en nuestro corazón, que Él verdaderamente dirige nuestros pasos, que escuchamos su voz, que estamos conscientes de ser obedientes a lo que Él quiere dirigir, a dónde nos quiere llevar, a dónde nos quiere enviar. Y para terminar, voy a leer dos escrituras, una que viene
en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, los versículos el 1 y el 10. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. La sombra de los bienes venideros, lo que habría de venir. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Una persona, y nosotros lo podemos ver en la religión, las personas que van de rodillas desde un lugar a otro, las personas que se van caminando kilómetros para cumplir una manda, las personas que se flagelan, digo, aunque a veces nosotros también parece que nos estamos aquí flagelando con nuestras cosas y lo que me hicieron, pero todo ese tipo de sacrificios, si vemos aquí, dice que no existen. Dice, por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. La perfección a la que habla la palabra, nosotros la tenemos desde el momento que aceptamos a Cristo. Desde ese momento. Y el 10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, que fue un solo sacrificio y fue forever, para siempre. Un sacrificio para siempre. Nosotros debemos darle gracias a Dios si entendemos esto, de que ese sacrificio que Él hizo por nosotros, que hizo por mí y por cada uno de ustedes, fue una sola vez y fue para siempre. No es necesario volver a hacer nada más, porque Cristo ya mora en nosotros, el Espíritu Santo también ya mora en nosotros, y por eso hemos sido libres. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos libres. Y la otra escritura es la de 2 Corintios 5. Los versículos 17 y 19, donde nos confirma, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una nueva creación. Todos nosotros somos nuevas creaciones. El Señor ha hecho nueva nuestra vida. Pero a veces, como que necesitamos quitarle el envoltorio que traemos para poder disfrutar de esta nueva vida. Necesitamos ir renovando poco a poco nuestra mente de lo que el Señor tiene para nosotros. Quitarnos así como cuando los regalos, cuando a un niño en sus fiestas, ¿verdad? Que los regalos y empiezan a romper. Así necesitamos quitarnos nosotros ese viejo ropaje, esa máscara antigua que no nos permitía a nosotros disfrutar la libertad que Cristo tiene para nosotros. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo lo nuevo lo tenemos nosotros. Lo nuevo está al alcance de nuestra mano. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Renovar nuestra mente para ver que lo nuevo efectivamente ya lo tenemos. Y como decíamos ahorita, todo este tipo de ofrendas que era en el pasado, el Señor ya las quitó de nuestra vida. Ya no necesitamos. Imagínense, dice que cada uno por su pecado tenían que traer un ovillo. ¿Cuánto sería? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 18, 9. O sea, un ovillo, 25,000 pesos por cada uno. ¿Sí? Por persona. ¿Tú llegabas? ¿Sí? ¿Sí? Qué aliviane, ¿verdad? ¿Sí? ¿Mandé? Sí, claro, tenía que ser, fíjense, no era un ganado que tú compraras, no. Por eso Abel nos enseñó, dice lo mejor de sus ganados. Tenías que revisar que era un macho sin mancha, perfecto para ofrecerlo. Entonces ya no valía los 25, como 40. Entonces, imagínense nada más de todo lo que nos ha librado el Señor. De todo lo que nos ha librado el Señor. Yo creo que por eso muchos deciden mejor dedicarse a la crianza de ganado. Dicen, no, pues a ver, como el pecado no se va a acabar, ¿verdad? Va a haber muchos demandantes. Y la otra parte, 2 Corintios 19 dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer por nosotros? Aparte de darnos una nueva vida, de cambiarnos el corazón de piedra por un corazón de sangre, de carne,
Estoy muy sangrón hoy. Es que vi tanta sangre que... Sí, por un corazón de carne. Aparte de todo eso, lo más importante, que Él, por su sacrificio, nos reconcilió con Dios. Que nosotros ahora, dice la Escritura, podemos entrar libremente, confiadamente al trono de su gracia. Y la gracia, como sabemos, es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado.